Bien, tenemos un circuito aquí presente de tres condensadores. Condensador 1, condensador 2, condensador 3, y los tres están en serie, ¿no? Los tres están en serie. Entonces, me dicen allá calcular la capacidad equivalente. Calcular la capacidad equivalente. Así como, por ejemplo, similar a decir calcular la resistencia total o la resistencia equivalente, lo mismo. Acá me están pidiendo hallar, si hablamos de condensadores, calcular la capacidad equivalente, o sea, la suma equivalente. Es un circuito serio. Del mismo modo me están pidiendo a mí hallar aquí calcular la capacidad equivalente en paralelo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que la capacidad 1 es igual a 2.5 microfaradios, la capacidad 2 es igual a 1.8 microfaradios, y tenemos aquí la capacidad, ¿no? La capacidad 3, 5.8 microfaradios. Obviamente estos tres están en paralelo y me piden hallar la capacidad equivalente, la capacidad total, ¿no? Entonces, tenemos un circuito serie, un circuito paralelo de condensadores, ¿no? De condensadores. Entonces, ¿uno de ustedes sabrá cómo se opera, cómo se puede resolver esto, muchachos? ¿Quién sabe? A ver, un voluntario. Un voluntario, muchachos, a ver. ¿Cómo puedo yo hallar la capacidad equivalente total en un circuito serie de tres condensadores? A ver, Nima. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna idea? Danuti. ¿Alguna idea, Danuti, por ahí? Sí, profe, te voy analizando. ¿Cómo puedo hallar la capacidad equivalente en un circuito serie de tres condensadores en serie en este caso? La capacidad equivalente o total. ¿Alguna idea? Sumar las tres capacidades. Sumar las tres capacidades, ¿no? Y a veces es una idea. ¿Y Nanuti qué opina? A ver. Se podría primero descomponer cada condensador, o sea, buscar el valor en microfaradios y luego sumar ese valor. Bueno, acá tenemos, miren, tenemos 5 microfaradios, 5 microfaradios, 5 microfaradios. O sea, ya está en microfaradios, ¿no? Ya está en microfaradios. Bien, entonces vamos a avanzar. Miren, recuerden esto, muchachos, recuerden esto. Cuando tenemos condensadores conectados en serie, cuando tenemos condensadores conectados en serie, se utiliza la fórmula como si estuvieran resistencias en paralelo. ¿Me dejo entender? ¿Cuál? ¿Esa fórmula del mínimo común múltiplo? Claro, ¿no es cierto? Porque tenemos tres aquí. Fíjense, ¿se acuerdan cuando los elementos eran solo las resistencias? Se sumaba todo, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero en este caso es condensadores. Los condensadores se utiliza la fórmula como si fueran, Paralelo.
¿no? En paralelo, ¿no? Como si fueran en paralelo. A ver, ¿cómo sería, muchachos? A ver. R1 por R2. 1 sobre RQ igual a 1 sobre la primera y más 1 sobre la segunda, algo así. ¿Cómo sería entonces? Sería más o menos que 1 Sobre 5. sobre R, capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre 5. 5. Más Más 1 1 sobre sobre 5. 5. 5. Más 1 sobre 5. Muy bien. ¿Cuánto es entonces? A ver. Se saca quinta. 1. 5 queda. 5. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Vamos a ver, ¿ah? Profe, saldría 1.67 Claro, ¿no? usando la fórmula. ¿Ven, muchachos, cómo está? 1 sobre la capacidad equivalente va a ser 1 sobre la capacidad 1, que es 5, 1 sobre el otro y 1 sobre el otro, que sería 3 quintos. ¿No? Como queremos que esto llegue a la unidad, hay que pasarlo, hay que voltearlo. Entonces sería 5 sobre 3. ¿Cuánto sale entonces? 1.67, profe. 1.67 67. microfaradios, ¿no? Microfaradios. Entonces, por lo tanto, el circuito va a quedar en uno solo. ¿No? Capacidad equivalente va a ser igual a 1.67 microfaradios. Ahí está. No se olviden, ¿ah? Miren, ¿ah? ¿No? Entonces, ¿cómo sería acá entonces, muchachos? Si aquí un circuito serie de condensadores se aplica la fórmula de paralelo, ¿no? ¿Cómo sería acá entonces? Igual, profe. Está en paralelo, ¿no? Claro, está en paralelo. Entonces, ¿qué fórmula debería utilizar? Máximo común múltiplo. No. 1 sobre la resistencia equivalente. No. Simplemente se suma, muchachos, como si fuera un circuito serie. ¿Está claro? Simplemente se suma. Es decir, ¿no? La capacidad equivalente va a ser igual, a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Entonces, capacidad equivalente va a ser igual a ¿qué? A la capacidad 1, que es 2.5 microfaradios más 1.8 microfaradios, ¿no? 1.8 microfaradios más 5.8 microfaradios. Entonces la capacidad equivalente va a ser igual a ¿cuánto? 10.1.
10.1 microfarad. 10.1 microfarad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Claro, obviamente bastante sencillo, ¿no? Entonces, conclusión. Tenemos condensadores en serie, se utiliza la fórmula como si estuvieran en paralelo, producto sobre suma. En este caso, también se puede aplicar productos sobre suma si que son dos, ¿no? Si que son dos. ¿Cómo sería si fueran dos? Sería capacidad 1 por la capacidad 2. O sea, si fueran dos, ¿cómo sería? Pues capacidad equivalente va a ser igual a ¿qué? Producto sobre suma. Si es que fueran dos condensadores en serie, sería capacidad 1 por la capacidad 2 sobre la capacidad 1 más la capacidad 2. ¿Está claro, muchachos? Esta fórmula no podemos aplicar cuando solamente en un circuito tenemos dos condensadores en serie. Dos ¿Y en condensadores. paralelo, profe, también se suma? En paralelo solo se suma, como si fueran, Tenemos dos resistencias. solo se suma. O sea, prácticamente estamos tomando como si esto fuera resistencia en serie. Se suma nomás. ¿Se logra entender, muchachos? Tengo duda en lo que es paralelo, profe. O sea, si Acá. claro, porque ahí se suma, si también tenemos tres resistencias, ¿no? Claro. Y en paralelo. ¿Por Hay qué no tres- se usa la misma fórmula de la anterior? Potencia. Ya. Ojo, no son resistencias, son condensadores, ¿no? Entonces, todos los condensadores que están en paralelo simplemente se suman. Profe, si estaría en resistencia, Ah, es otra cosa, pues. Tendría que también aplicarle esta fórmula, productos, en este caso, capacidad, en esta resistencia equivalente, ¿no? Así. Pero recuerden que estos son condensadores. Son condensadores, ¿no? Son condensadores. Entonces, todos los condensadores que están en paralelo simplemente se suman. Todos los condensadores que estén en serie se aplican como si estuvieran en paralelo, ¿no? Pero, profe, pero Sí. Díganme, muchachos, díganme. se suma cuando es más de dos, ¿no, profe? ¿Se suman cuando son dos qué? ¿En serie? Ajá, más de dos condensadores. Claro, pero si tuvieras dos condensadores, también pues lo sumas. Y si estuviera cuatro, Ah, si fuera cuatro acá en serie, ¿te sí, refieres? sí, Sí. sí, Ya, sí, entonces sería pues más uno sobre el cuarto, que sería también 5. claro. Por eso le digo, si es más de, por eso le digo, si es más de dos, se suma nomás, pero si es dos, se aplica la otra fórmula de abajo. Claro, No. esta de acá. Ah, ya, ya. Esta de acá. Por ejemplo, si No, tuviera aparte. solamente dos fórmulas y me dicen hallar la capacidad equivalente, ¿no? Solo de los Aplico. dos aplicaría esta fórmula. Ya. ¿Mm? O sea, es lo contrario de resistencia, ¿no? Correcto. Lo contrario de resistencia, ¿no? Lo contrario profe, si de lo repasa de nuevo, para poder entenderlo, Muy bien, claro que sí. ¿no? Tenemos Sería acá, mejor, ¿no? tenemos acá condensadores en serie. 1, 2, 3. Dos, tres. 3 condensadores en serie. Como cada condensador tiene 5 microfaradios, 5 microfaradios, 5 microfaradios, entonces la fórmula va a ser esta, pues. ¿Cuál va a ser la fórmula para aplicar esto? Acá lo he puesto de frente, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula para hacer esto? Sería así. Sería 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre el condensador 1, más 1 sobre el condensador 2, más 1 sobre el condensador sub 3.
Entonces, esto de acá es lo mismo a esto, ¿no? Porque el valor del condensador 1 es 5. El valor del condensador 2 también es 5. El valor del condensador 3 también es 5. Por lo tanto, 5, 5, 5. Bueno, esto estamos simulando que son 4. Solamente son 3. ¿No? Entonces, sumas. 1 más 1 más 1 más 1 son 3. ¿Sí o no? Y acá, como los denominadores son iguales, ¿no? Siempre va a ser 5 acá. 5, 5, 5 son. Entonces el denominador siempre va a ser 5. Como queremos que la fórmula, en este caso el numerador nos quede 1, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no podemos simplificar, ¿sí o no? Porque 3 tiene tercia, pero 5 no tiene tercia. Entonces cuando no podemos simplificar, ¿qué hacemos? Lo volteamos. Es decir, este 5 sube arriba y este 4 baja abajo. Y dividimos 5 entre 3 a 1.67 microfarados. Entonces este vendría a ser la capacidad equivalente, que lo estoy poniendo acá. La capacidad equivalente de los 3 va a ser igual a, en este caso, 1.65. 1.65 microfarados. Pregunto, muchachos, a ver, pregunto. Si yo quiero medir la capacidad equivalente de un circuito, así fuera de un condensador, muchachos, ¿con qué instrumento puedo medir? ¿Cuál es el instrumento para medir un condensador? ¿Con qué instrumento puedo verificar si realmente tiene cierta cantidad de microfaradios, ¿no? ¿Cómo se llama ese instrumento? Amperímetro, ¿no es? No. Amperímetro es para medir intensidad de corriente. Manómetro, nanómetro. Capacímetro, creo, profe. ¿Cómo? Capacímetro. Excelente, un capacímetro, ¿no? Un capacímetro te va a dar la capacidad en microfaradios. ¿Cómo lo mides? Lo voy a dibujar acá, muchachos, ¿ya? Lo voy a dibujar acá. Miren, ¿ah? Por ejemplo, un condensador es así. Voy a ponerlo acá. Más o menos un condensador así. En realidad hay distintos tamaños, ¿no? ¿Y también se puede medir con un multímetro? Consulta. Dime, ¿También se puede medir con un multímetro? pero queremos medir la capacidad. Microfaradios, ¿no? Para medir la capacidad microfaradios. Entonces, un condensador, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene un condensador? Tiene dos, más o menos así. Ahí está, ¿ves? Es un condensador. Entonces este viene a ser un terminal y otro terminal del condensador. Entonces, ¿cómo puedo medir con el capacímetro para ver cuántos microfaradios tiene? Multímetro. Voy a poner acá el instrumento, ¿no? Multímetro sería. El capacímetro, ¿no? No se olviden que para medir los condensadores el instrumento es el capacímetro. No se olviden. No es el voltímetro. El voltímetro es para medir el voltaje. El amperímetro es para medir la intensidad de corriente, ¿no? Para medir la resistencia, ¿cómo se llama el instrumento? Ohmímetro, ¿sí o no? Entonces, para medir la capacidad de un condensador, en microfaradios se llama capacímetro. Entonces, ¿cómo lo voy a conectar? Para medir cuántos microfaradios tiene, en este caso, el condensador. Voy a ponerlo acá así, mírenme, ahí. Conecto acá un borde y conecto el otro lado en este borde. Resistencia, ohmímetro. ¿Ya? Miren. Yo conecto de esta manera el capacímetro, entonces el instrumento me debe medir, ¿no? La capacidad en microfaradios.
o faradios, ¿no? Microfaradios o faradios. Bueno, entonces muchachos, no se olviden, ¿no? Para hallar la capacidad equivalente en un circuito serie se aplica la fórmula como si estuviera resistencia en paralelo. ¿Cuál es la fórmula? 1 sobre la capacidad equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Y cuando tenemos en paralelo, simplemente se suma. La capacidad equivalente va a ser igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Y si hubiera otra capacidad en paralelo acá, sería más capacidad 4. ¿Ven? ¿Se entiende, muchachos? Ahora sí. ¿Te das cuenta que es al revés a una resistencia? Sí, ¿no? profe. Al revés a una resistencia. Es lo contrario a una resistencia. Bien, voy a sacarle foto. Voy a sacarle foto y los voy a enviar ahorita. Y ahora voy a hacer un circuito mixto. Mixto. ¿Cómo sería en mixto si aplicamos los dos? Voy a desarrollar uno, ¿verdad? Ahí les mando la foto, muchachos, les mando la foto. Jóvenes, buenas noches. No están durmiendo, ¿no? No, profe. Muy En bien. la primera nos A ver, voy a hacer un repaso, ¿ya? Ya, profe. Bien. Este es un circuito mixto porque estos dos están en serie, estos dos están en paralelo. Entonces es un circuito mixto de condensadores. Me piden hallar o calcular la capacidad equivalente. Bueno, tenemos acá la capacidad 1, vale 20 microfaradios. La capacidad 2, bueno, es 5 microfaradios. La capacidad 3, 5 microfaradios. La capacidad 4, 20 microfaradios. Y aquí tenemos otro circuito mixto, ¿ves?